Efecto TV. ¿Sabe usted cuál es la percepción de los mexiquenses y de los analistas después de este primer debate entre candidatos al gobierno del Estado de México? Bueno, pues si no lo sabe, para hablar precisamente de este tema nos acompaña, como todos los miércoles, Ana Laura Arroyo. Ella es directora ejecutiva de Grupo Impacto. Ana Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Abril, muchísimas gracias. Muy buenos días. Pues aquí con las noticias del debate, de las elecciones, que son como mucho más que esto que vimos en el debate, ¿no? Que aquí lo estamos platicando incluso en el corte, que es mucho ataque, poca propuesta. Exacto. Y sobre todo, ¿a quién le están hablando los candidatos? Que es a la gente y la gente que estamos opinando acerca de esto, ¿no? Claro, se les olvida, pues lo importante somos nosotros, ¿no? No sus descalificaciones. ¿Qué van a hacer en realidad? O sea, tienen en las manos futuros y todo es descalificaciones, te tengo pruebas, tú hiciste, entonces pues vayan a las aquí instancias está la correspondientes, foto, claro. Bueno, lo que pasa es que se vuelve muy mediático, ¿no? Incluso vamos a ver ahorita qué nos contestó la gente, y la mayoría de las personas se están enterando por televisión de todas las noticias acerca de las campañas. Entonces, en los debates siempre se dice que es como la oportunidad que los candidatos tienen de ser vistos, escuchados, y de también poderse decir ciertas cosas unos a otros. Y desgraciadamente, no solo en este país, sino en muchos países, en la gran mayoría los debates se convierten en eso, ¿no? En una serie de acusaciones, probablemente con fundamento o sin fundamento, no lo sabemos, porque muchas veces una foto, una nota no es la profundidad de las cosas, y pocas propuestas. Pero bueno, sobre todo y lo más importante, Abril, es qué opina la gente a la que le están hablando estos candidatos, independientemente de los partidos y de las personas que están aquí representando estos partidos y estas propuestas. Y le preguntamos principalmente a los mexiquenses qué tan probable es que vayan a votar el día de la elección. Y el 55% de la gente nos dice que es muy probable, algo probable un 13%, poco y nada probable es alrededor de un 25% de la gente. Ahí están en pantalla los datos. Es bien importante que las personas vayan a votar. Claro. Todo esto que se dice y no se dice en debates y campaña no tiene ningún sentido, ningún fundamento. Si el día de la elección las casillas están vacías o están llenos de acarreados, ¿no? ¿Qué? Entonces, lo más importante es que la gente vaya a votar. Históricamente, Abril, en las elecciones no vota alrededor de un 60-65, hay elecciones que votan hasta un 70%, no están votando de las personas. Entonces, las elecciones son súper caras. En esta ocasión va a costar alrededor de 4,000 millones de pesos las elecciones en los 4 estados del país donde se están celebrando. Imagínate el dineral que eso representa. Es el dinero de todos los mexicanos y es imposible que el día de la elección, estamos todos enterados, tenemos una opinión acerca de lo que está pasando y el día de la elección no vamos a votar. Por favor, no hagamos eso. Es bien importante el día de la votación. Nos puede costar tanto dinero una elección para que solamente vayan a votar alrededor de un 30% de los electores, ¿no? Después preguntamos a la gente qué tanto confía en el Instituto Electoral de su estado para el desarrollo de la elección del gobernador del estado. Esto es bien importante porque en una elección juegan muchos actores, hay mucha gente incluso laborando y trabajando para las elecciones. La mayoría de la gente, fíjate, está muy dividida esta opinión, el 51% confía poco o nada en el Instituto Electoral y un 46% algo o mucho. La credibilidad de las instituciones que llevan a cabo la organización de las elecciones en el país siempre ha sido objeto de mucha análisis sobre si confiamos o no confiamos en los representantes de estas instituciones. Finalmente no es el Instituto Electoral Estatal, son los representantes de ese instituto. Es muy importante que muestren que son confiables. La mayoría de la gente aquí está diciendo que no estamos confiando en los institutos y es parte de todos estos temas de los que hablamos siempre acerca de transparencia, corrupción, etcétera, porque todo esto es súper costoso, es muy importante como para que no confiemos en quien está organizando las elecciones, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, y sobre todo esto de la abstinencia nos sale más caro. Muchísimo más caro. Porque bueno, ¿con qué cara uno como ciudadano puede exigir si no estás ejerciendo el único? Bueno, en un momento, la única manera en la que puedes tú, bueno, pedirles que hagan algo por tu comunidad, por todos, toda la ciudadanía en general.
Qué bueno que lo dices, Abril, porque el voto es la manera en que los ciudadanos tenemos de alzar la voz, de tomar, elegir, y de, sobre todo, decidir nuestro futuro, ¿no? Ha habido una gran historia, el otro día estábamos platicando, que todavía en 1950, 53, las mujeres ni siquiera teníamos derecho al voto, por ejemplo. Entonces, bueno, ha habido luchadores sociales que, hablando en términos ya de igualdad de derechos, etcétera, que han peleado porque tengamos el derecho a la decisión. Eso es la democracia realmente, el poder decidir. Y no sirve de nada si no estamos yendo a votar, ¿no? Después aquí en pantalla va a aparecer, usted sabe o conoce quiénes son los candidatos a la elección de gobernador del estado. Fíjate, el 45% de la gente dice que no los conoce y un 41%, casi 42% que sí. Entonces, esto más bien hablar del debate de que si ganó, quién perdió. Aquí yo quiero dirigirme a los ciudadanos, porque todo esto que está sucediendo es precisamente para que estemos enterados. Es bien importante que nos importe, que nos interese, que participemos, que nos informemos, que observemos, que sí veamos las noticias, que sí sepamos cuáles son las opciones, cuáles son sus, vamos a decir así, currículums, cuál es la historia de cada candidato, porque si no los conocemos, pues tampoco vamos a poder hacer una buena decisión, y esto también nos habla de la falta de interés que vemos en el hecho de poder participar en una elección, ¿no? Claro, y aparte también conocer a fondo, cuando han tenido un cargo público, qué han hecho por sus comunidades, cuál es su, bueno, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, y eso nos ayudaría. Lo malo es que somos ciudadanos sin memoria, entonces a veces decimos, es que este robó menos, ¿no? Este robó poquito, ¿no? O sea, no, estamos tremendos. Desgraciadamente la corrupción y los actos ilícitos forman tan parte ya natural de nuestra cultura incluso, que ha habido candidatos que dicen, sí robé, pero poquito. Entonces ya se sienten con el permiso. Bueno, qué honesto, ¿no? No es tan malo, ¿no? Y no, yo creo que hay asuntos públicos que son profundamente importantes, como para incluso hacer hasta broma de algo como eso. Y la verdad es que sí hay que conocer. La democracia se trata de eso, no solamente, hay pensadores importantísimos que hablan de democracia, donde no solamente es ir a votar y poner tu huella y tu firma, sino la democracia real es estar enterados de quién, por quién estamos votando. Y yo creo que a la gente se le conoce en base a sus resultados, ¿no? Entonces, todos estos candidatos que están contendiendo ahora por los partidos tienen un pasado, tienen una historia. Y sí hay que fijarnos qué han hecho, cuáles han sido sus resultados, y bueno, lo que podríamos esperar a futuro. No solamente de la persona, del candidato, sino de los partidos también a quienes están representando, ¿no? Claro, porque yo a veces no entiendo, ¿no? Dicen, este candidato tiene vínculos con tal, y este fue corrupto, ¿y por qué es candidato? ¿Sí me explico? O sea, ¿en qué momento a alguien se le olvidó que había hecho esos actos de corrupción, que había caído en la ilegalidad, que bueno, como en cargos públicos no ha hecho nada, ha votado en cosas en contra de, por ejemplo, el gasolinazo, ¿no? Muchos de todos ellos votaron a favor del gasolinazo. Entonces dices, ¿en qué momento entonces trepas a esa persona a ser un candidato? Desde ahí estamos mal, ¿no? Claro. O sea, desde ese momento decir, ¿qué haces tú como candidato, no? Y eso que te digo, es parte de nuestra apariencia cultural, el tema de la corrupción, que ya pasa hasta como de largo, ¿no? Sí. Como que si fuera cualquier cosa. Precisamente aquí preguntamos por quién se inclina a la hora de emitir su voto, y el 42% de la gente nos dice que por el candidato. Esto ya lo hemos visto en datos históricos, en la historia de las elecciones recientes a la fecha. Antes sí, los partidos eran mucho más clientelares, y bueno, ahora sí es, con toda esta, vamos a decir, desmotivación y desencanto que estamos teniendo los ciudadanos, dejamos de irle, vamos a decirlo así, a un equipo, dejamos de irle a un partido, a un color, y ahora estamos tratando de tener esperanza por las personas, ya no por los equipos a los que pertenecen, ¿no? Claro. Aunque la verdad es que las dos cosas son muy importantes, es quién es tu equipo, cuál es tu partido y quién eres tú. Pero bueno, actualmente estamos buscando y pensando que los candidatos son por los que hay que votar independientemente de su partido. Esto no es nuevo. Y lo que tú dices es cierto, ¿no? Si a nosotros, a cualquier ciudadano, para ir a pedir una chamba, nos piden el currículum, 3 referencias, estudio socioeconómico, estudio psicológico, penales, ¿no? casi tu acta de nacimiento y la de tus papás y tus abuelitos, para una chamba de 4 o 6 mil pesos, esa es la verdad, ¿eh? Y hay que mirarlo así. ¿Cómo no vamos a pedir resultados
resultados, cómo no vamos a pedir integridad, cómo no vamos a pedir sentido común, honestidad y N cantidad de valores, talentos y experiencia en las personas que son quienes nos van a estar representando y quienes van a estar tomando decisiones tan importantes como es, por ejemplo, lugares como Estado de México, Veracruz y todo el país, ¿no? Entonces, sí hay que fijarnos muy bien quiénes son, sus resultados y su trayectoria. Y por último preguntamos por cuál medio se informan de los procesos electorales, ¿no? Para elegir gobernadores del estado. Y bueno, el 60%, Abril, nos contesta televisión, y ya los porcentajes de internet, redes sociales, impresos, rumor y radio, pues ya son pequeñitos, ¿no? Pero sigue siendo la televisión, como hace muchísimos años, el medio por excelencia masivo por el cual la gente se está enterando de candidatos, propuestas, etcétera. Aunque internet, por ejemplo, en lugares como Estado de México es muy importante ahora, la mayoría estamos con un teléfono inteligente, conectado. Y bueno, también el radio muchas veces en muchos lugares estamos haciendo cosas, están vendiendo cosas, la gente se está llevando a cabo muchas cosas de la vida diaria y estamos oyendo el radio, ¿no? Sin embargo, la televisión sigue siendo un medio muy importante por el cual se entera la gente. La invitación es que hay muchos medios de comunicación y que podamos enterarnos a través de todos ellos, ¿no? Porque la televisión tiene sus reglas, sobre todo, por ejemplo, de tiempo. Entonces sí nos informa, pero no tal vez a profundidad. Probablemente en internet sí podemos encontrar trayectoria de candidatos y podemos leerla con calma, etcétera, etcétera, propuestas. Y bueno, el radio también es un poquito más extenso, ahí podemos escuchar analistas que están, bueno, que tienen experiencia en análisis electorales, etcétera, y que nos pueden dar información. La invitación, Abril, como siempre, es a participar, pero que sea un voto informado. Y que las elecciones son carísimas, son muy caras como para que no vayamos el día de la elección a votar. Pues muchísimas gracias, Ana Laura, como siempre, con importantes datos que, bueno, nos hacen un poco sacudir la cabeza y pensar un poco en nuestro voto y en lo más importante, ir a votar este 4 de julio. Así es que muchísimas gracias, de junio, perdón. Muchísimas gracias por tu información. No, gracias, Abril, como siempre, es un llamado de conciencia porque es bien importante, así como exigimos y queremos y pedimos un México mejor, y se los exigimos y se los pedimos a la gente que está ahorita en el gobierno representando, pues tenemos que exigirnos y pedirnos a nosotros el granito que nos toca para hacer un México mejor. Y pues la forma es informarnos, participar y bueno, estar muy al pendiente, exigir, no consentir y no pensar que no es normal la corrupción, no es normal el robar poquito, no debe ser normal. Queremos buenos resultados y hay que exigirlos, pedirlos, primero a nosotros mismos y después a los demás. Estamos de acuerdo, Ana Laura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Abril. Como siempre, estoy para servirles. Gracias. Efecto TV.